Actualmente, el objeto interestelar más grande jamás detectado por la humanidad está entrando en el sistema solar. Los astrónomos lo han denominado 3i Atlas. Pero el propio Sol parece percibirlo como una sonda hostil que irradia la energía de un reactor nuclear. El 20 de agosto de 2025, el Sol pareció fracturarse bajo una fuerza antinatural. En tan solo 48 horas, 3 erupciones masivas y sin precedentes surgieron de la misma cicatriz en su superficie. Primero, una llamarada de clase M. Luego un gigantesco filamento de plasma y, finalmente, una enorme prominencia. Cada evento arrojó miles de millones de toneladas de material solar directamente hacia Atlas. A diferencia de un cometa inofensivo, este objeto se mueve contra el viento solar en una órbita retrógrada, comportándose como si estuviera diseñado para causar la máxima inestabilidad. Su envoltura de plasma actúa menos como polvo y más como un motor magnético, un horno nuclear oculto que destroza el campo magnético del Sol y rompe sus líneas como cables sobrecargados. Ahora, esa misma región solar inestable que lanzó su furia hacia Atlas se está alineando con la Tierra. Lo que una vez impactó al intruso interestelar pronto nos confrontará directamente. Si Atlas efectivamente contiene un núcleo electromagnético o nuclear, la humanidad ya ha entrado en su radio experimental. La verdadera pregunta ya no es qué es Atlas, sino cómo podemos protegernos de la destrucción en cascada que ya comienza en la Tierra. Lo más inquietante es que, según la NASA, las señales de alerta en la Tierra ya han comenzado. La naturaleza misma está alterando su ritmo habitual. El huracán Aarón, que los meteorólogos inicialmente predijeron que sería leve, de repente desafió todas las expectativas. En tan solo 25 horas, se convirtió en un monstruo de categoría 5, una escalada que desafía cualquier explicación natural sin alguna influencia externa. Su patrón en espiral fue inquietantemente preciso, casi perfectamente geométrico, imitando los arcos de plasma que emanaban del Sol. Era como si la atmósfera del planeta se hubiera visto obligada a reflejar la turbulencia solar desencadenada por Atlas. Incluso después de debilitarse a una tormenta de categoría 2, su magnitud permaneció inmensa, extendiéndose por el océano como un motor de devastación, un vasto mecanismo atmosférico que reescribía los principios mismos del clima. Era evidencia de que el clima de la Tierra había entrado en resonancia con algo colosal y peligroso más allá de sí mismo. Pero Aarón no fue el único presagio. El 19 de agosto, solo horas antes de que el filamento de plasma escapara del Sol, los cielos sobre Japón se sumieron en el caos. Una enorme bola de fuego detonó con tal intensidad que la noche se convirtió en día. La oscuridad se desvaneció en un destello cegador cuando el meteorito explotó justo encima del volátil volcán Sakurajima, uno de los sistemas volcánicos más inestables del planeta. Los testigos informaron que el suelo tembló en ese preciso instante, como si el cielo y la corteza terrestre hubieran tocado la misma nota. Un impacto cósmico sobre un volcán en erupción, un presagio demasiado perfecto, demasiado aterrador como para descartarlo como coincidencia. Luego vinieron los terremotos. Ya no ocurren al azar, sino en sincronía con los patrones solares. En marzo, Myanmar fue sacudido por un terremoto de magnitud 7. 7 para julio. Un megasismo de 8. 8 rompió el lecho marino del Pacífico, uno de los más fuertes registrados en la historia. Ambos terremotos ocurrieron exactamente en sintonía con intensas corrientes de plasma que emergían de un antiguo agujero coronal en el Sol. Esta herida abierta en la superficie magnética del Sol ha sobrevivido durante 12 rotaciones completas, negándose a cerrarse y descargando continuamente enormes ráfagas de energía hacia la Tierra. Si esas corrientes de plasma por sí solas fueron capaces de sacudir la corteza del planeta antes de la aparición de Atlas, ¿qué estragos podrían seguir cuando converjan? Cuando los torrentes de partículas cargadas del Sol colisionan con el escudo magnético de Atlas, amplificándose en su interior como un reactor y rebotan hacia la Tierra, el resultado no sería una típica tormenta solar, sino un eco amplificado, una onda expansiva de energía capaz de desestabilizar tanto el Sol como el equilibrio magnético del planeta. Incluso las simulaciones de la NASA hacen que el peligro sea imposible de ignorar. La eyección de masa coronal del 20 de agosto no se dispersó aleatoriamente por el vacío, como la mayoría de las CME, sino que se expandió rápidamente en una trayectoria precisa y aterradora, cortando Marte y siguiendo directamente el corredor orbital de Atlas. Esta no fue una llamarada común. Se clasificó entre las eyecciones solares más potentes de todo el ciclo actual. Miles de millones de toneladas de plasma han sido lanzadas al espacio a velocidades de millones de millas por hora. Sin embargo, entre todas las posibles rutas a través del cielo infinito, la trayectoria se alineó perfectamente con el curso de Atlas. La probabilidad de que tal alineación ocurra por casualidad es casi inexistente.
La geometría es demasiado precisa, la sincronización demasiado exacta y la magnitud demasiado inmensa. Atlas no es un cometa aleatorio que se desplaza sin propósito. Es el instigador, la chispa, y está provocando respuestas violentas del Sol, preparando el escenario para algo mucho más catastrófico. Los meses venideros se asemejan a un reloj en marcha. El 31 de octubre, en el perihelio, Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol. Para entonces, su envoltura de plasma se habrá transformado de una neblina pasiva de gas y polvo en una capa electromagnética activa, completamente energizada y capaz de capturar, redirigir y magnificar la radiación solar. Si Atlas fuera simplemente un cometa, el perihelio solo traería consigo la típica desgasificación y brillo, un espectáculo celestial inofensivo. Pero si es lo que muchos sospechan ahora, una sonda que oculta estructuras complejas dentro de su capa de plasma, entonces el perihelio se convierte en su fase de alimentación. La energía del Sol y las partículas cargadas no lo destruirán, lo sustentarán. Su extraña órbita retrógrada implica que esto es intencional. Se ha orientado a propósito para absorber la mayor cantidad de energía solar posible, como un dispositivo que gira sus paneles hacia una fuente de luz. Aquí es donde comienza el verdadero terror. Una cubierta electromagnética supercargada no solo brillaría, sino que deformaría el propio entorno solar. Podría funcionar como un arma magnética, doblando y distorsionando el campo magnético del Sol en configuraciones inestables. Tal tensión podría desencadenar colosales erupciones solares, cadenas de CME o incluso una superllamarada, una explosión 10 veces más potente que cualquier otra registrada por la humanidad. Atlas no solo sobreviviría al perihelio, sino que lo explotaría, convirtiendo al Sol en su reactor. Las consecuencias serían apocalípticas. Una sonda que haya absorbido tanta energía bruta podría desatar tormentas en todo el sistema solar como nunca antes se había visto. Al desestabilizar el Sol, Atlas multiplicaría las amenazas que ya enfrenta nuestro mundo. Un evento comparable a la catástrofe de Carrington de 1859 dejaría de ser un accidente cósmico inusual. Podría convertirse en una ignición deliberada. En cuestión de minutos, las redes eléctricas de los continentes fallarían. Los satélites se evaporarían en órbita. Las redes GPS colapsarían, desorientando a barcos y aeronaves de todo el mundo. El sistema financiero, dependiente de señales sincronizadas y precisas, se desintegraría instantáneamente. Los hospitales se quedarían sin electricidad. Las ciudades quedarían sumidas en la oscuridad y el caos. La civilización misma podría desmoronarse en cuestión de días, en lugar de años. Peor aún, el equilibrio interno del Sol podría verse alterado de maneras nunca antes vistas en la historia humana. La retroalimentación energética de la envoltura de plasma de Atlas podría distorsionar el campo magnético en nudos caóticos, generando erupciones de magnitud inimaginable que azotarían los planetas interiores. Marte, Venus, Mercurio y la Tierra podrían verse afectados por tormentas inimaginables para la comprensión humana. El peligro no sería solo tecnológico. La fisiología humana está profundamente conectada con la estabilidad electromagnética de la Tierra. Incluso las fluctuaciones más leves pueden interferir con el ritmo circadiano, distorsionar la concentración y aumentar el estrés. Con Atlas alterando los ciclos solares, esas resonancias podrían cambiar drásticamente. Imaginemos a miles de millones de seres humanos abrumados por la fatiga, la confusión y la inquietud, con sus sistemas nerviosos reaccionando a fuerzas invisibles que superan con creces su resistencia natural. La secuencia es innegable. Atlas llega, el Sol se desestabiliza y la Tierra tiembla. No es una coincidencia celestial, es una cuenta regresiva, y la reacción en cadena ya ha comenzado. Erupciones solares, ciclones, meteoros y terremotos ya no son fenómenos separados. Son señales sincronizadas, conectadas por resonancia, cada una apuntando al errante interestelar. El propio sistema solar vibra al unísono, y la humanidad está atrapada en su red. Las próximas alineaciones de octubre son más que curiosidades astronómicas, son marcadores en un reloj apocalíptico que avanza. 1, 22 y 31 de octubre, cada fecha representa un nuevo estrechamiento del hilo cósmico que nos ata hacia un clímax inevitable. Y noviembre no promete alivio. Traerá ecos, réplicas, tormentas y convulsiones sísmicas, mientras la Tierra soporta el repunte del caos solar. Atlas ha llegado. El Sol ha respondido. La Tierra se estremece. La tormenta no se acerca. Ya está aquí. La pregunta ya no es si Atlas de tres ojos es una creación extraterrestre. La prueba habla por sí sola. La única pregunta que queda es cómo la humanidad podrá sobrevivir. Comparte tus ideas a continuación. El mundo necesita respuestas.
para mantenerte informado sobre el desarrollo de esta crisis. Síguenos de cerca. La saga de Atlas no ha terminado. Apenas comienza.